Gracias por estar con nosotros. Tenemos más información. Saludo en la línea telefónica al neurólogo Jorge Salazar Ceballos para platicar sobre el sexto sentido. Buenos días, doctor. Qué gusto saludarle. Muy buenos días, Fátima. Un saludo a todos en el estudio. Pues sí, es todo un tema del sexto sentido, ¿no? Antes que nada, pues tendríamos que definir qué son los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos clásicos, no? Cuando nos referimos de los sentidos, nos referimos a la capacidad que tenemos los seres vivos, tanto los animales como los seres humanos, ya sea de manera consciente o inconsciente, de detectar ciertos estímulos que nos llegan pues del mundo externo y poder reaccionar a ellos, ¿no? Y si existe o no un sexto sentido, tradicionalmente se han definido pues 5 sentidos en el ser humano, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. Pero siempre nos ha asombrado dentro del reino animal que algunos animales tienen la capacidad también de detectar pues otros estímulos de la realidad, como por ejemplo en el caso de ciertas aves que migran de un país a otro, o incluso insectos como las abejas, por ejemplo, o ciertos pájaros, tienen una capacidad de orientarse, y esto es en virtud de que tienen ciertos sensores en su cuerpo que les permiten orientarse. O por ejemplo ciertos peces o ciertos mamíferos, las tortugas y las ballenas, por ejemplo, se sabe que pueden detectar en su cuerpo ciertos campos magnéticos para orientarse en el fondo del mar, ¿no? Y poderse trasladar. Entonces, en los seres humanos, en muchas ocasiones, se ha definido, se ha tratado de definir este sexto sentido como la capacidad de detectar sucesos, sensaciones o pensamientos de otras personas, ¿no? De manera consciente. La realidad es que en el ser humano sí existe no solo un sexto sentido, sino muchas otras modalidades sensoriales, nada más que en muchas ocasiones no somos conscientes de esos estímulos. Es decir, tenemos una serie de receptores que no tienen que ver con la visión, con el olfato, con el gusto, con la audición o con el tacto, que nuestro organismo normalmente detecta y permite producir cambios. Por ejemplo, nosotros en el oído tenemos un sistema que se llama sistema vestibular. Este detecta los cambios en la posición cuando nosotros, por ejemplo, caminamos, ¿no? Esta aceleración que se produce al caminar, pues, la detecta este sistema vestibular. Bueno, pues ese es un tipo de modalidad sensorial. También existen a nivel de los músculos, de las articulaciones, ciertos receptores que van a detectar el sentido de la posición, como por ejemplo en el caso de los atletas y de los deportistas. Esto tiene gran importancia porque nos permite detectar nuestras extremidades y los movimientos de estas en el espacio. Y todo esto ocurre de manera, vamos a decir, no consciente, de manera automática, ¿no? Y se coordina a través de la médula espinal. Entonces, de alguna manera, si existe o no este sexto sentido, pues es algo que la ciencia ha podido documentar. En el caso de los animales, sí existe un sexto sentido que incluso es importante para la supervivencia, como esto que te comenté, ¿no? De que son capaces de detectar ciertos campos electromagnéticos en la naturaleza, tienen mucho que ver con las migraciones, y en el ser humano existen toda una amplia modalidad de receptores que detectan otros estímulos diferentes a los que tradicionalmente conocemos, ¿no? Como estos cambios de posición, y que de alguna manera pues nos afectan, ¿no? Y tienen que ver pues con muchas de las cosas que hacemos al día, nada más que no somos conscientes de esa sensibilidad en muchas ocasiones. Así es, doctor. Oiga, ¿y todas las personas tienen la misma condición? No, es un tema de debate, ¿no? Se dice que las mujeres, por ejemplo, tienen mucho más desarrollado el sentido de la percepción
de algunos sentidos, ¿no? Y también tiene que ver con la edad. No es lo mismo, ¿verdad?, la percepción durante la infancia, durante la adolescencia o en el adulto mayor, ¿verdad? En algunas enfermedades, por ejemplo, pueden presentarse alucinaciones, es decir, en algunas formas de demencia, sobre todo como en el Alzheimer, en etapas muy avanzadas, las personas pueden percibir la presencia de rostros, de sonidos, de situaciones que en la realidad no existen, sin embargo ellos los perciben como algo real y se agitan, se alteran. Entonces, sí pueden haber diferencias dependiendo del estado de salud de la persona, de la edad de la persona, y también, bueno, de si existe o no alguna enfermedad en algunas de estos sentidos, ¿no? Ya sea la visión, el oído, el tacto, entre otros. Así es, doctor. No sé si tenga algo más que desea agregar. Bueno, sí, yo creo que aquí aplica la frase que decía algún filósofo, que nuestros sentidos nos engañan, ¿no? Y que por más que tengamos que guiarnos en muchas ocasiones por lo que percibimos, siempre la razón y el buen juicio deben prevalecer en la toma de nuestras decisiones, porque literalmente, y esto está demostrado científicamente, nuestros sentidos nos engañan. Y esto es lo que nos puede diferenciar de otros animales. Correcto, doctor. Pues le agradecemos mucho toda esta información que nos ha proporcionado en este día. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Fátima. Hasta luego. Gracias, doctor. Tenemos más información. Adelante, Humberto.